¿Qué tal, amigos y amigas? Muchas gracias por ese compromiso que tiene usted con la política con P mayúscula todos los domingos y desde hace 14 años, 14 temporadas con nuestro programa Noches sin Tregua. Hoy vamos a hacer un análisis de coyuntura electoral. ¿Cómo está el país? ¿Cómo se percibe la política electoral en nuestro país? Y nada mejor que para un caso como este, un estudioso que ve los números. Decía don Mario Chande que los numeritos hablan. Bueno, vamos a ver si los numeritos también con don Mario Quiroz Salazar hablan y nos ayudan a comprender ciertamente a un poco menos de un año cómo puede estar el espectro electoral en los siguientes meses. Don Mario Quiroz Salazar, un fuerte abrazo, amigo, y qué gusto tenerte por acá. Un gusto, Claudio, que de verdad es un placer saludarte, un placer saludar a todos los que siguen el programa. Eh, de verdad es un honor estar aquí. Lo de estudioso lo agradezco. Yo es que he aprendido mañas de ustedes. Entonces, de ahí me han enseñado. De nuevo, reitero, valga la redundancia, un gusto estar aquí porque hemos tenido vos y yo siempre conversaciones de política muy interesantes y siempre, como bien lo decís, de política con P mayúscula, una política que tristemente no es la política en la que estamos en Costa Rica desde hace muchos años, ¿verdad? Que nos explica mucho de dónde venimos y por qué estamos aquí. Pero creo que por lo menos vos y yo siempre la hemos discutido así, con ese tono, ¿verdad? Y cuando hemos conversado y siempre hemos tratado de poner luces largas, así Correcto. que bueno, a las órdenes. No, vamos a estar encantadísimos. Yo sé que la audiencia va a estar muy a gusto con tus análisis, pero antes de entrarle al tema, vamos a un corte comercial y ya regresamos, Mario. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender las diferencias de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula. Lectura y manual del buen político. Para quienes gusten de la política, del politólogo Claudio Alpizar, 2 libros imperdibles para entender la política y la gestión pública. Adquiéralos en Amazon. Impreso o digital. Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Sintonícenos en nuestro canal de YouTube, al que puede suscribirse gratuitamente. Un buen ciudadano siempre está informado porque comprende que la política sí importa. Café y Palabras. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía y de inmediato vamos al tema con Mario Quiroz Salazar, analista político, abogado, con una virtud que algunos analistas tenemos. Cuando hemos tenido la posibilidad no solamente de la investigación y el estudio, sino de la práctica. Por alguna razón, hemos estado en algún momento en procesos electorales y eso nos permite, de alguna manera, no solamente tener lo que dice el libro, lo que dice el estudio, Mario, sino también saber cómo es el juego que se da entre los partidos políticos. Sí, así es, Claudio. Yo creo que esa combinación le da a uno. Yo siempre digo que es como 4 doctorados que paga uno, ¿verdad? Inmersos en unos meses, pero sí pasar
de lo que es el análisis puro a ver lo que es la realidad, lo que se vive en los partidos, cómo se juegan ese ajedrez a lo interno de un partido grande, de un partido tradicional, eh, pasar de lo que es a veces lo que uno cree que es la teoría, a verlo en la práctica, definitivamente le da a uno una perspectiva muchísimo más amplia y muchísimo más muy diferente, como decía un amigo mío de Coronado, donde crecí, más muy diferente, la verdad, para poder de nuevo entender un poquito, Claudio, dónde estamos hoy, por qué estamos hoy aquí, pero sobre todo, yo creo a veces, esto la gente me critica mucho cuando lo digo, pero bueno, ya donde estamos, estamos. Lo importante es para dónde vamos, ¿verdad? ¿A dónde Porque vamos? eso es lo que creo que vale la pena siempre discutir. Mario, vos venís desarrollando desde hace muchos meses con tu empresa Enfoques Estudios de Opinión, eh, estudios de mercado político, sabiendo cómo está el mercado político. Si tuvieras que hacer un mapa general del ciudadano, más que de la intención del voto, que después lo vamos a hablar, pero si tuvieras que hacer un mapeo general de cómo se siente el ciudadano y cómo es el ciudadano, ese votante hoy en día, ¿qué explicación nos darías alrededor de esto? A ver, qué buena pregunta, Claudio, porque el otro día decía que uno de los problemas que siento yo de los partidos tradicionales es que siguen viendo la política desde la oferta política. Y eso creo que era un ejercicio válido en la época del bipartidismo. Vos y yo sabemos ahí. Trataba yo de tirarme al centro, un poquito al centro izquierda unos, al centro derecha otros, y dependiendo de la coyuntura, qué tan desgastado estuviera quien ejercía el poder ahí. ¿Verdad? Ya a partir del 2002, cuando se rompe el bipartidismo, ya esto pasa a ser un juego de demanda política. ¿Qué es lo que quiere la gente? Yo vengo con los resultados que veo de los estudios, Claudio. Veo que nosotros a partir del 2002 se empezó un proceso, si se quiere, ya de degradación acelerada, ¿verdad? Cuando se rompe el bipartidismo, se empieza a degradar aceleradamente el sistema político, obviamente los partidos tradicionales, y esto no, a ver, yo creo que aquí ninguno de nosotros, ni vos ni yo, que hemos pasado por ahí, vamos a negar lo que los aportes que han hecho Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana históricamente, lo que fueron. El problema es eso, lo que fueron, ¿verdad? Y ese proceso de degradación acelerada tiene muchísimas implicaciones. Llegamos al 2014 y al 2018, que yo, para simplificarlo mucho, eh, vamos a ver, me voy un poquito más atrás, porque tengo que decir algo. El discurso antisistema en Costa Rica no es nuevo, ¿verdad? Apareció aquí hace 24 años, específicamente por ahí del 2002. El nombre fue Otón Solís y el apellido fue PAC, ¿verdad? Y durante esos 12 años el PAC construyó una identidad como oposición al sistema. Liberación pagó la mayor parte del precio de esos ataques porque el PUSC al mismo tiempo estaba colapsando en una propia crisis. Eh, no hicieron ninguno de los dos mucho para adaptarse a esa realidad. Hay que reconocer en el arco histórico también que Liberación Nacional sobrevive porque se le pega un tanque de oxígeno de este tamaño en el 2006 Así que se es. llama Óscar Arias, y yo sé que en esto, cuando digo esto, tengo que abrir el paraguas, porque la gente, más allá de, como digo yo, más allá de lo que piensen de don Óscar o no, respeto mucho la opinión de cada uno, pero lo cierto es que don Óscar y su popularidad de esos momentos En momentos. le pusieron un tanque de oxígeno,
pero aún... Para no caer en una tercera ronda, derrota electoral, que era el temor de Liberación en aquel momento. Exactamente. Y todavía creo que eso le da la Liberación. Hay que reconocer el tanque de oxígeno. Claudio le da dos elecciones, le da la del 2006 y le da la del 2010 con doña Laura, ¿verdad? También la coyuntura de las fortalezas que pueda tener doña Laura, eso no la estoy demeritando, pero fue, digamos, el tanque de don Oscar es el que sostiene al partido para que pueda ganar dos elecciones. Pero incluso en el 2006 ya Otón Solís casi derrota a Oscar Arias, ¿verdad? Correcto. Y creo que hay que ver eso en el 2006, que el electorado ya estaba enviando señales claras de su intención de querer buscar un cambio. Pocos las escucharon, yo sé, Claudio, porque lo conversamos, vos y yo éramos de los que las veníamos advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo, y decir, pongan atención a lo que está pasando. 2014, acordémonos que en diciembre José María Villalta, cosa que nadie se esperaba, sale alto. Luis Guillermo Solís termina ganando, eso fue un desafío abierto al bipartidismo, y en el 2018 también, hay que reconocerlo, pasan Fabricio Alvarado y el PAC, a pesar de su desgaste, a una segunda ronda. Esa es otra señal, y de nuevo me recuerdo las conversaciones que vos y yo tuvimos al respecto, cambio, 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 me acuerdo muchísimos de tus análisis, hablando de esto, pero Claudio, yo creo que los análisis es como si hubiéramos dicho, no se preocupen, el bipartidismo va a volver, sigan en lo mismo, es una cosa muy extraña, ¿verdad? Y en el 2022, yo creo que se da mi hipótesis, que estoy tratando de reforzarla más con investigación, ya tengo algunas, digamos, conclusiones en investigación cualitativa. El 2014 y el 2018 fueron el voto por el cambio, fue un voto por el cambio dentro del sistema. Pero como el PAC se cae, y aquí tengo de nuevo una hipótesis, que es que el 2022 no fue solo un castigo al PAC, a la caída, sino que fue un golpe a todo el sistema de partidos tradicionales. Y dale. No, te quería agregar algo porque el análisis tuyo está más que interesante. El bipartidismo legislativo, por llamarlo de una forma, en el Parlamento se rompe sí en el 2002, pero hasta el 2014 se rompe en el Ejecutivo, con la llegada de Luis Guillermo Solís. Tal vez por eso Liberación y la Unidad pensaban que el bipartidismo se iba a sostener, porque veían un golpe en la Asamblea, pero no lo veían en el Ejecutivo y seguían sintiendo que tenían el poder. Pero que te quiero agregar este elemento para que también lo tengas en cuenta en tu análisis. Ciertamente el PAC tuvo que madurar, tuvo que perder 3 elecciones, ganó en la cuarta y repite en la quinta. Pero el caso del Partido Proceso Social Democrático, que ni siquiera es el partido del actual presidente Rodrigo Chávez, que es un taxi, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, que inclusive es un andamio que el presidente cuando llega al Ejecutivo lo deja votado. Es un fenómeno diferente también desde esa perspectiva, porque ya no es un partido formal, sino que es un satélite para llegar al poder. Sí, yo no le agregaría nada a lo que estás diciendo, Claudio. Yo creo que las elecciones del 2022 es sí, lo que vos decís, ya con el 2014 y el 2018 encima, eh, ya es interesante porque el país dejó de responder a proyectos partidarios, como vos señalás, ¿verdad? Y optó por un liderazgo que hay que decirlo, con una narrativa de antagonismo, sin una estructura partidaria consolidada. eh, y en el fondo yo creo que, ¿cómo explicar esta victoria? Porque si uno se pone a ver, Claudio, en teoría, ¿verdad? Era una persona que estuvo 30 años fuera del país, vino como ministro de Hacienda, que no es necesariamente siquiera un ministerio que uno diga es como el mejor ministerio para salir uno, ¿verdad? Para actualizarse. Estuvo poco en el ministerio, salió, digamos, distanciado del gobierno, no era una figura conocida, tampoco en su paso por el gobierno le dio para
construir una imagen ni de un 20%. Estoy tratando de acordarme cuántos eran los números del presidente Chávez en ese momento de conocimiento, pero eran muy bajos, ¿verdad? Sale a campaña y tiene cuestionamientos sobre su paso del Banco Mundial sobre el tema de acoso, que en cualquier otro contexto hubieran de hecho que una candidatura ni arrancara, ¿verdad? Bueno, te agrego un dato. A Juan Diego Castro se le cae la candidatura estando punteándola por un comentario machista sobre las magistradas, solo por un comentario. Es cierto, es cierto, lo que decís es totalmente cierto. Y de mi explicación para ponerlo, bueno, hay que reconocer que el gran acierto, porque eso sí hay que decirlo, el gran acierto estratégico es que tuvo un sello de ULE en la campaña. Y ese sello de ULE de validación se llamó doña Pilar Cisneros. Sí. Fue lo que le dio más conocimiento, fue lo que lo validó de alguna manera. Doña Pilar goza al día de hoy todavía, con lo que dicen los números, goza de credibilidad. Yo recuerdo invitada a este programa y cada vez que la invitaba, la gente escribía Pilar Cisneros presidente, dentro del desconocimiento de la gente que por ser nacionalizada no podía ser candidata, pero la gente estaba encantada cuando ella participaba en un programa, con las denuncias y la actitud que tenía ella contra el establishment. Así es. Todo este cuento tan largo que hice es para caer en la pregunta que me hiciste. Del ciudadano. ¿Cómo veo al electorado? Bueno, y en todo ese contexto que damos, lo que se ve, y reitero, no me voy a cansar de reiterar esto, pues no es por echarnos, esto no lo digo por echarnos flores de lo que hemos venido diciendo gente como Claudio y yo, pero sí quiero enfatizar que esto no es algo nuevo y que no se haya visto. Hay mucha gente que venía advirtiendo desde hace rato que esto podía pasarnos. Y nos pasó, Claudio, lo que habíamos hablado, de que en algún momento iba a venir un outsider con las características que eso implicaba de un liderazgo personalista, ¿verdad? Y en que hay un votante que está priorizando liderazgos individuales sobre estructuras partidarias. Eh, Hoy pensaba algo para un artículo que estoy escribiendo para la semana pasada que me llama la atención que nuestra dinámica política está cada vez más marcada por los enfrentamientos y por una electoralización cada vez más profunda, que en esa dinámica llevamos atrapados muchos años, pero que también nos hemos ido a lo largo de 20 años, Claudio, desconectando progresivamente del mundo. En lo único que sí parecemos tristemente estar conectados con las tendencias globales es en las dinámicas políticas de polarización, cambio de ciclo, pero no en visión estratégica, inserción internacional, lectura de contexto. Ahí parecemos actuar como si el mundo no existiera, ¿verdad? Y vuelvo a lo mismo. Cuando me preguntas por el electorado, Claudio, aquí podría dar muchísimos datos, pero voy a dar uno, yo estoy seguro que vos lo conocés, pero para los que siguen el programa es muy dramático. En 30 años, en Costa Rica, el desempleo joven ha sido en promedio 2.6 veces más alto que el promedio de desempleo nacional. El desempleo joven en Costa Rica se mide entre personas de 15 a 24 años. Y claro, eso es la gente que le va uno metiendo al padrón cada 4 años, cada 4 años, cada 4 años, ¿verdad? Cuando uno ve, Claudio, el otro día en la oficina nos tocó llevar un proceso, y no estoy mintiendo con lo que voy a decir, para llegar a juicio tuvieron que transcurrir 11 años. Terrible. Nos hemos sentado con gente, y estas historias, yo estoy seguro que todos la tienen, a la par en un banco, donde un señor que ha cotizado toda la vida a la caja
tiene una resonancia magnética programada para dentro de 5 años. Entonces, yo he pensado mucho, vieras cómo he pensado, Claudio, en cómo tratar de explicar, porque a veces en el análisis nos perdemos en cosas muy etéreas y palabras, ¿verdad? Cómo tratar de explicar en sencillo qué es lo que está pasando. Bueno, para el ciudadano común y corriente, yo lo que he llegado a definir es que tenemos una crisis en los servicios públicos desde hace por lo Así menos es. 30 años que no hemos solucionado. Y me refiero a servicios públicos, seguridad, salud, todo lo que el Estado debería hacer. Pero te detengo ahí, porque ciertamente eso le pasó factura a los 8 años del PAC, a los 8 años de liberación, a los 8 años de la unidad, porque hemos venido en procesos de 8 años de esos tres partidos que han tenido la oportunidad de gobernar por un periodo largo que les permite inclusive hacer políticas de largo plazo y no las han hecho. Pero me llama la atención que eso les pasaba también factura para derrotas posteriores. Pero viendo los estudios de opinión de Enfoques, la empresa, viendo los estudios de opinión del CIEP, teniendo la semana pasada en este nuevo programa a Rotzai Rosales, que daba algunos datos de las molestias de los ciudadanos con esos servicios, que dicen que en la actualidad no mejora la seguridad, que también empeora, que no mejora la salud en la actualidad del gobierno de Rodrigo Chávez, que no mejora salud. Bueno, entonces yo le preguntaba a Rothschild, entonces, ¿cómo justificamos el buen promedio de aprecio que tiene el presidente de la República, que no está sustentado en logros, seguramente en una retórica, que le llega mucho a la gente, pero esos resultados en educación, en salud, en seguridad, a quien más afecta es a la población más humilde? Y una gran cantidad de esa población está muy identificada con Rodrigo Chávez. Entonces, te hago la misma pregunta a vos, que también haces estudios cuantitativos y cualitativos. ¿Cómo se justifica eso? ¿Por qué el ciudadano que antes pasaba factura a los gobernantes y rapidito perdían el aprecio por no solucionar los problemas, en este caso le dan un cheque en blanco al presidente? Mira, es muy interesante lo que estás diciendo y la respuesta no es para nada sencilla. Creo que lo primero que se explica es porque, por lo menos de lo que he observado en investigación cualitativa, todavía el presidente tiene un bono de crédito de que sencillamente no es lo de antes. Uno, ¿verdad? Eh, Dos, hay un resultado que yo veo, que lo pienso profundizar en esto en la próxima investigación, estoy pensando cómo. Cuando hago en la última encuesta, Claudio, la pregunta, que hay temas que decidí preguntar, pues me parecía interesante preguntarlos muy sencillo. Pregunté, ¿a usted le gusta la forma en que el presidente dice las cosas? 62% respondieron que sí. ¿Verdad? Entonces, cuando sumamos eso, el descontento con lo que había antes, más eso, lo que hemos visto de nuevo, investigación cualitativa, todavía tenemos que llevar esto a cuantitativa, la hipótesis que veo es que eh, el resultado que la gente está valorando es ese, que se le está enfrentando al sistema. Y eso todavía, yo creo, me llama la atención lo que decís de esos 8 años, porque yo, esto es no tengo ningún dato para decir lo que te voy a decir, es pura opinión, pero yo creo que en Costa Rica hemos venido en ciclos de 8 años, exactamente lo Correcto. que dijiste. Entonces creo que todavía al presidente con esta misma dinámica le puede dar para 8 años. 8 años. Vea, de esto no tengo ningún dato, aclaro. No, Es no, una pero es un poco lo que ha venido sucediendo es desde... puramente empírico de lo que vemos, ¿verdad? Pero no hay ningún dato. Y lo otro, vieras, Claudio, que es algo que me ha venido. Hay dos temas conceptuales que quiero investigar, eh, porque los investigadores preguntamos por el gobierno como concepto.
Y yo quiero hacer una preguntita de qué entiende la gente por gobierno, Ujú. ¿verdad? Porque la gente entenderá por gobierno poder ejecutivo, el poder ejecutivo más la asamblea, entiende todo el aparato estatal. No, no entiendo. Por eso, cuando me dicen es culpa del gobierno, tal vez dicen que es culpa del gobierno, pero no necesariamente del presidente, ¿verdad? Ujú. Entonces yo aquí también, y esto creo que es una llamada de atención para todos los que hacemos investigación, el cambio que hemos tenido obliga a que se haga investigación distinto, ¿verdad? Yo en esa misma línea de lo que te digo de gobierno, el otro concepto que me falta todavía definir, porque me dieron, y esto me lo sacó algo muy raro, de las pocas cosas, de las dos cosas que mayoritariamente la gente, Claudio, dijo que había empeorado en este gobierno, era la corrupción en un número casi igual a los que apoyaban al presidente, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo si dicen que la corrupción está mal, lo siguen apoyando? Bueno, la hipótesis que tengo es, tal vez no dicen que es culpa de él todavía, ¿verdad? Y esto se explica mucho en que, bueno, la corrupción ha empeorado y la percepción viene por el mismo discurso del presidente, que ha dicho que hay corrupción, pero tal vez todavía no le endilgan al presidente esa responsabilidad. Entonces, yo creo que todo eso todavía da un bono de crédito, ahorros en el banco al presidente de cara a lo que viene. Hay que reconocer algo, Claudio, que también yo sé que con esto, así como abro el paraguas, cuando digo lo de don Oscar, entonces me dicen que soy liberacionista, ahora abro el paraguas para que me digan que seguro soy chavista, no soy ninguna de las dos cosas, y si lo fuera no tendría ningún problema en decirlo, porque, Ujú. ¿verdad? Sí. Pero hay que reconocer que si uno le quita la forma al presidente de cómo dice las cosas, hay muchísima parte de lo que él dice que es cierto. Y ojo, no es que sea un discurso nuevo, es que es el mismo discurso que los partidos tradicionales han venido diciendo durante 30 Correcto, durante años. mucho tiempo. Entonces el presidente Chávez solo llegó a recoger la misma construcción narrativa que le habían hecho, claro, con un estilo, con un volumen distinto, con un tono distinto y ojo, porque esto es, y lo hablábamos ahora antes de empezar el programa, sobre el formato ahora que está el programa, en plataformas distintas. Ya el mensaje llega distinto y eso el presidente sí creo que lo ha entendido. Ahora, es que yo hoy nos va a casar por decir cosas tan interesantes que me abrís el paraguas también para otras preguntas. Hablas del bono del presidente, pero digamos, hay partidos que ya no tienen bono. Por ejemplo, el Partido de Liberación Nacional es un partido que se quedó sin bono ciudadano, ¿verdad? Más bien se le reduce cada vez más. El Partido Acción Ciudadana desapareció del mapa después de 8 años. A nadie, ni con el caso de los expresidentes cuestionados, la factura fue tan grande para la unidad y para Liberación. En cambio, para el PAC fue total. Ni siquiera un diputado, y vienen las elecciones cantonales y ni siquiera regidores, pues que no tienen nada. Alcaldes, bueno, vamos a lo que te quería consultar. No tiene bono el PLN. El PLN se mantiene como oposición férrea al presidente de la República. El PUS tampoco tiene bono. Se mantiene ahí con una fracción legislativa que ha oscilado entre 6 y 8 durante 4 elecciones consecutivas que ha perdido. Y el PLN teme o temía una tercera elección y busca la misma fórmula que aplicó con Oscar Arias, un expresidente, para superar las 2 derrotas con el PAC, pero la popularidad, vos lo dijiste, de Oscar Arias en el 2006 no se puede comparar más bien con todo lo contrario de José María Figueres en la elección pasada. ¿Cómo analizás a estos 3 partidos que hoy, cuando uno ve las encuestas, en el caso de Liberación, puede decir que sigue apareciendo en una buena posición en relación a los rivales,
pero históricamente, y la Convención de Liberación Nacional, para cualquier liberacionista es penoso el electorado que hoy tiene afín Liberación Nacional. Claudio, vamos uno por uno, ¿verdad? De Liberación hoy podemos decir que don Álvaro Ramos ganó con contundencia, pero en un universo de muy Chiquitico. pequeño, ¿verdad? Sí, digamos, hay una obviedad que obviamente vos y yo la vamos a reconocer. Bueno, parece muy tonto lo que voy a decir, pero bueno, para ser candidato de Liberación Nacional hay que ganar la Convención de Liberación Nacional. Eso lo cumplió, ¿verdad? Desde lo interno, pero hacia lo externo, la cifra más relevante no es quién ganó, sino cuántos participaron, ¿verdad? Y esta convención, Claudio, fue un proceso que lo definió el control territorial, las redes locales del partido, y ojo, esto es un concepto etéreo, pero que de nuevo vos dijiste que vos y yo entendemos, lo definieron las aspiraciones futuras a diputaciones y alcaldías. ¿Con quién se alinearon esas aspiraciones? Esto no le resta legitimidad a la candidatura, al triunfo interno, pero sí obliga a leer con seriedad la dimensión real del proceso. Y esto es que los números muestran una caída sostenida en la capacidad de liberación para movilizar en sus procesos internos. Y en política, los datos no son solo registros ahí para que nos salga en Wikipedia cuántos fueron los que votaron, ¿verdad? Son señales, señales del tamaño actual del partido, señales de su vínculo con el electorado y señales del punto de partida no simbólico, sino medible, real, desde el cual debe proyectarse Liberación para el 2026. Don Álvaro Ramos arranca con un respaldo interno sólido, pero a la vez Liberación confirma el nuevo tamaño de su convocatoria externa. Hemos oído, Claudio, ese famoso cuento de la base desde hace no sé cuánto, ¿verdad? Eh, y, y el problema para mí es que Liberación tiene un nuevo tamaño, pero con el mismo problema, ¿verdad? Y con la misma base. Sí, es el viejo, Desgastada. exactamente, es el viejo síntoma de desconexión que no se ha resuelto. Me han escrito, debido a los comentarios que he hecho, eh, muchos amigos liberacionistas, y lo curioso es que con quien se comparan es con el PAC. Me dicen, bueno, el PAC ha tenido participaciones muy bajas y ha ganado. Entonces digo, bueno, entonces ya estamos hablando De ya, otra ya liberación. de otra liberación, lo cual no tiene nada de malo, es sencillamente aceptar la realidad. Pero hay un dato, Claudio, que el problema de liberación es no dónde está, sino de dónde viene. Y minimizar una participación tan baja sería ignorar lo evidente que es algo con lo que Álvaro Ramos tiene que luchar. El rechazo sigue creciendo. Lo arrastra Liberación desde hace más de una década y no solo persiste, sino que se ha profundizado. Y don Álvaro también, para mí, como le cuestionaron la militancia, en el proceso trató de pintarse como el más liberacionista de los cuatro y creo que se les pasó una manita de pintura. En eso estás diciendo dos elementos. Lo primero es que podríamos decir hoy que Liberación tuvo que buscar a alguien de afuera que hacía mes y medio, 2 meses, estaba intentando conformar un partido político, Álvaro Ramos, y al final de cuentas decidió participar en Liberación. Pero todos los demás candidatos siempre cuestionaron su militancia en el partido. Esto hace a Liberación hoy una franquicia electoral, tanto que se ha criticado porque pudiera verse en algunos casos como que Álvaro Ramos utilizó un taxi grande, entre comillas lo de grande, para ir a las próximas elecciones. Esa es la primera consulta que te hago. Y la segunda, en este mismo caso, el presidente Chávez no ha tenido logros legislativos porque se niega a negociar con Rodrigo Arias, con la fracción de Liberación, en muchos casos con la fracción de la Unidad, con el Frente Amplio, y eso le genera una empatía con los ciudadanos porque lo ven alejado del establishment. El caso contrario, el apoyo de Ramos Álvaro viene del establishment liberacionista. Entonces te dejo esas dos consultas. Un comportamiento de Liberación
tipo franquicia, tipo taxi, y un comportamiento del presidente y de Álvaro Chávez diferente con el establishment, ya sea nacional o ya sea liberacionista. Bueno, estás haciendo preguntas muy interesantes. Vamos a tener que hacer una segunda parte, pero Con gusto. yo vengo, Claudio, diciendo que en Costa Rica, salvo contadas excepciones, y aquí lo digo, no es por pasar la brocha ni nada, el otro día que conversamos también me decías lo difícil que es hacer un partido, un partido de cero, ¿verdad? Es difícil. Salvo proyectos de como el tuyo, que has andado construyendo, ¿verdad? Lo cierto es que en Costa Rica, Claudio, tenemos los incentivos mal alineados, ¿verdad? Y hay dos incentivos mal alineados, porque la política en Costa Rica hace rato se redujo, con una tristeza lo que voy a decir, pero a una lucha por 57 diputaciones, ahora más alcaldías, y a la deuda política. Hay gente que hace todo el esfuerzo que vos estás haciendo no por una vocación de poder, sino para tener la marca registrada ahí en el Tribunal Supremo de Elecciones, ver en qué momento viene alguien y me pego la lotería de la deuda política. Y tal Claro. vez una diputación que me garanticen, ¿verdad? Esa es la... Bueno, eso es lo que sucedió con el Partido Progreso Social Democrático. No, y con otros, Eh, ¿verdad? Es que no les ha salido, eh, ¿verdad? Pero sucedió con Progreso, sucedió con el PIN hace 8 años sí, también, ¿verdad? Restauración Nacional también. era muy, muy estructurado hasta que se pegaron esa lotería de la deuda política y el partido se desarmó, ¿verdad? Entonces, yo vengo sosteniendo, yo soy más duro que vos. De lo que tenemos son vehículos, algunos son taxi, algunos son microbuses, porque algunos es para la presidencia y los otros es porque hay alcaldías y diputaciones que hay que llevar. Pero eso es muy triste, Claudio. No hay pensamiento. Vos te pones a ver y eh, en un programa en Monumental el otro día, Randall Rivera dijo algo duro, pero muy cierto, que con el tema de seguridad uno oía las propuestas de los 4 candidatos liberacionistas y eran las mismas que podía tener uno que no es experto en el tema. Correcto. O si sacaba a un periodista a la calle, probablemente daba la misma respuesta, pero no hay, Claudio, Eso me propósito. dijo un amigo en un café exactamente ayer. Sí, Yo hubiera dicho lo mismo, dice él, si tuvo una sí, experiencia. no hay propósito político, no hay vocación de poder real, no hay visión país. Y eso precisamente es lo que nos tiene donde Pero estamos vamos a ahora. ver, Mario, ese discurso insípido, sin grandes soluciones, le sirvió a Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez tampoco profundizaba mucho en su campaña electoral. Sí, buscaba mucho la emotividad, la rabia, pero digamos como que nosotros tengamos propuestas muy profundas de cómo se iba a hacer la disminución, por ejemplo, del costo de la vida, la disminución de las medicinas, no existían. Y al final de cuentas le funcionó bien para ser presidente de la República. Pero te voy a, ir a decir dónde está la diferencia. Si uno coge, no quiero, no es que me esté ensañando con Liberación Nacional, pero es que es del ejemplo que tenemos porque acabamos de pasar los debates. Claudio, si uno toma las propuestas de los debates de Liberación Nacional, son las mismas de hace 20 años. Eh, Son exactamente las mismas. Entonces, tomás a Rodrigo Chávez y como le digo yo a mis amigos que a veces les digo, Rodrigo Chávez no tiene propuesta, les digo, suave, suave. Tiene una propuesta que a vos no te gusta, está bien. Tiene una propuesta que te parece mala, está bien. Pero sí tiene una propuesta que es, el sistema no funciona, lo han tenido secuestrado secuestrado. y necesito diputados para cambiar el sistema. Le digo, es más, si uno se pone a ver a nivel de comunicación es muy simple. Y del otro lado, Claudio, los mismos que les han cobrado en las urnas. Y es que esto también, cuando digo yo, no es que lo diga CIEP, no es que lo diga Claudio Alpizar, no es que lo diga Mario Quiroz con una investigación, es que lo dijeron las urnas. O sea, uno ve, Claudio, la unidad, vamos ahora que me dijiste. Ya te iba a tocar el tema de la unidad. Bueno, la unidad tiene desde el 2002 de no ganar. El PAC desaparecido con el castigo
ahora lo dijiste, yo voy a ser más dramático, con el castigo más fuerte a un partido político que yo haya visto saliendo de gobierno, ¿verdad? Así Hay es. otros que se nos han caído poquito a poco, Posterior. pero inmediatamente saliendo de gobierno es durísimo. Y Liberación 3 sin ganar. Y vos coges el discurso de esos tres y más bien es un discurso con una demanda electoral. Ah, no, volvamos al sistema, cuidémoslo. La gente quiere cambio y ahí es donde yo creo que está el error. Lo que uno puede decir para enfrentársele al presidente es, bueno, el presidente tiene razón, pero no en la forma. Eso es una hipótesis válida. Y ahí es donde yo creo que se han equivocado. La unidad, yo no sé si vos te ha pasado, porque hay que reconocerles que han hecho un esfuerzo de renovar caras, ¿verdad? Pero Sí, no sé si te pasa que la unidad para la gente sigue siendo una marca añeja. sí, ahora te hago una consulta ahí mismo. ¿Se salvó la unidad de no tener convención? Eh, Porque hubiese sido tal vez algo muy similar o tal vez peor que Liberación Nacional. bueno, ahí es una gran duda. Las últimas dos convenciones de la unidad son de 113 y Ujú. 123 mil votos, ¿verdad? O sea, ahí hay dos lecturas. O casi están del tamaño de Liberación, o si hubieran tenido convención, les hubiera ido todavía peor y ya pudieran haber tenido una convención de menos de 70.000, 60.000 personas, lo cual yo creo que el problema más allá de convención, Claudio, porque ahí sí compro algo. El PAC ha ganado sin convención, ¿verdad? El Frente Amplio, Bueno, han hecho convenciones, pero muy eh, poca votación, ¿verdad? pero En el con PAC. convenciones muy pequeñas. Ujú. Fabricio pasa a segunda ronda y ahí no ha habido convención de nada. El Frente Amplio, cuando Villalta salió ahí, ¿verdad? Mario, pero vamos a ver, es que Entonces, perdona para cerrarte. Ujú. Ahí el tema, Claudio, creo que es que tenés, y vos esto me lo vas a entender, tenés que tener dos cosas. Tenés que tener una propuesta alternativa, y ojo, Ujú. con alternativa es muy sencillo. Si nos vamos al diccionario, es que sea opción. Y dos, que aquí viene para mí lo que es complicado para estos tres partidos, que sea creíble. Exactamente. Y ahí es donde esa construcción narrativa que ellos tienen que hacer es el reto. Y ahora que hablamos de números, Claudio, para que dimensionemos lo que es, porque vos sacaste en la Convención de Liberación Nacional con, 28.000 votos. bueno, un tercio de lo que va a sacar don Álvaro Ramos. Y O, o más que los tres perdedores sumados. en una convención que te Eh, enfrentaste al hijo del fundador histórico del partido, eh, a un exdiputado y exministro y a un y ex alcalde candidato. y Sí. exdiputado, ¿verdad? O sea, y en una convención grande, ¿verdad? Ah, bueno, y a don Rolando, que Eh, también ex candidato, ex secretario general, ¿verdad? Entonces, eh, cuando uno se pone a ver, claro, Claudio sacó 20, bueno, eso demuestra que la gente le cree cuando hay voceros creíbles, incluso dentro de Liberación Nacional, ¿verdad? Entonces, esa credibilidad, Claudio, yo creo que es en lo que todo mundo se tendría que enfocar. Y aquí es donde tienen problemas Liberación, la unidad y el PAC a nivel de discurso, porque no es solo cambiar de caras, sí. es cambiar de mensaje. Y también los tres, esto aparte, porque está amarrado a la credibilidad, ¿qué representan hoy? Uno coge la unidad y no sabe muy bien dónde está ubicado. Y volvemos a lo que señalamos al principio. Antes la oferta era más sencilla, ahora no es tan sencilla. Ahora, la unidad se ha acostumbrado después de sus 4 derrotas, la segunda en adelante, a acomodarse con el poder ejecutivo del momento, sea de Liberación, sea de la unidad, o sea del presidente Chávez. Se han acostumbrado a acomodarse, ya sea estando en gabinete o ya sea los diputados muy afines al gobierno de turno. En el caso del PAC, un partido que no pudo participar en las elecciones municipales, que lo salva
de que lo borren del mapa por no tener 3.000 votos, como lo dispone el Tribunal Supremo de Elecciones, lo salva una alianza que tuvo en Montes de Oca con otro partido, y entonces logró tener esos 3.000 votos para que no le clausuraran el partido. ¿Le ves esa capacidad de enfrentar el proceso electoral venidero a razón de ese borrado de mapa que le han hecho? Es que yo lo que creo es que tal vez la pregunta que uno debería hacerse es cuál es el objetivo que tienen. Mi percepción es que no quieren competir por la presidencia, ¿verdad? Y que su verdadero plan no va por ahí, que lo que quieren es lograr 2 o 3 diputaciones en sus nichos tradicionales. Y sus nichos tradicionales podrían ser San José, Heredia y Cartago. Por ahí es donde creo que Y tienen emerger de nuevo. posibilidades, sí. Cosa que, vamos a ver, con esto que hemos hablado vos y yo, eh, eh, con que saquen 3 diputaciones tampoco es que puedan emerger, es que están en su nicho. Hay datos que sí les podrían favorecer eso. Digamos, podrían favorecer esa tesis, ¿verdad? Wilmer Ramos sacó para presidente como 14,000 votos, pero para diputados el PAC resulta que a nivel nacional obtuvo 45,000. O sea, votaron más para diputados. Entonces sí hay un efecto candidato que se ve inmediatamente que los golpeó, porque ni siquiera estuvieron. Y lo tradicional es que vote menos gente para diputados que para presidente. Eso es, Así digamos, es. la norma. Entonces, ahí ellos sí tienen, digamos, 3 veces más para diputados que para presidente, les debería decir algo. Yo creo, Claudio, que ellos tienen posibilidad de pelear un cociente en San José y por residuos altos en Heredia y Cartago. Pelear, Ok, ¿verdad? Mario, ahora, para ir acabando con los que están representados en la Asamblea Legislativa antes de entrar a otro grupo de partidos. El liberal progresista, muy golpeado, partido totalmente, pierde 3 diputadas. Eso muestra también fisuras en el liderazgo de Eli Fensay, que posiblemente debería ser su candidato. Fabricio Alvarado, bueno, solo se le fue doña Gloria Navas, pero es un partido que ha estado muy alineado con el actual gobierno. Y el Frente Amplio, que es muy monolítico, con buena oposición, pero un partido que le habla solo a sus feligreses y no amplía el marco de referencia. ¿Cómo ves a esos 3 partidos? Mira, bueno, uno por uno. PLP, yo creo que el PLP se nos está convirtiendo en la pobreza, en la promesa política que parece que ya no fue, ¿verdad? Hay que irse a un antecedente que el PLP llega con votos prestados, ¿verdad? Mucho voto expac en Heredia y mucho voto Ya. de unidad en el sector oeste de San José, Escazú, Santana, Ciudad Colón, que si uno recordaba yo que, bueno, vivo en Escazú y cuando me vine en las elecciones que de hacer el recorrido, iba llegando yo aquí a Escazú y decía, hey, Eli Feinsack es presidente, ¿verdad? Si medimos por Ah, sí, aquí, será. Eli Feinsack es presidente. Fenómeno que fue igual hace 8 años con Rodolfo Pisa. Cuando venía para la casa, yo dije, Rodolfo es presidente, ¿verdad? Urbano, muy urbano el voto. Muy urbano. Pero yo creo que les pasó, Claudio, volvemos a lo mismo, es que ¿cuál ha sido el norte del PLP? ¿En qué ha marcado diferencia? ¿Cuál ha sido la propuesta del PLP que sea alternativa a lo que había? Más bien se lo chupó muy rápido la dinámica, muy rápido la dinámica. Eh, Frente Amplio yo creo que es un caso interesante porque uno ve 6 diputados y dice, qué montón de diputados, ¿verdad? Pero uno se va a ver los números y el Frente Amplio tuvo un cociente y 5 residuos. Así es. Entonces, de nuevo, vos y yo que nos fijamos en eso, entonces uno dice, bueno, hay que tasar realmente lo que es. No hay que demeritar, porque aunque sea con residuos, obtuvieron 5, pero esas son diputaciones peleadas, ¿verdad? Yo creo que el Frente Amplio tiene un techo que ellos mismos se imponen porque tienen que decidir
para crecer tienen que decidir si van a ser más flexibles o van a seguir fieles a su línea, ¿verdad? ¿Y has pensado o ves a Villalta en una tercera candidatura o lo ves solo en el primer lugar de San José y alguno de los muchachos que está hoy en la Asamblea Legislativa como candidato? Yo creo que va a ir solo de candidato a diputado. Pienso igual. Y creo que van a oxigenar un poquito la candidatura presidencial, que es lo que hacen. eh, pero también cuando he medido a los muchachos, tampoco son, o sea, son muy conocidos para los fiebres que seguimos política, Claudio. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Ah, Y eso le Arm- pasa a muchos políticos. Armando Nos Vargas conocemos entre Araya. nosotros, pero hay gente que no nos conoce, tal vez. Armando Vargas Araya hablaba, tendría que preguntarle cuál es el número actual, pero cuando hablé con él de esto, hablaba de un concepto que él llamaba la nación política y decía que eran los 20.000 fiebres que seguíamos esto, pero que fuera de la nación política, a la mayoría de la gente no le importaba que, que ocurriera, ¿verdad? Y habría que ver, tengo que preguntar con don Armando en cuánto calcula esto, pero el Frente Amplio es muy conocido ahí, pero fuera de eso tampoco, y uno lo ve, Claudio, en los resultados eh, de diputaciones y de alcaldías. Ahora, Mario, en el caso de Nueva República, ¿ves a Fabricio Alvarado como candidato a la presidencia de la República? Sí, Porque no sabe, no avisora a uno u otra persona. sí, y voy a decir por qué, porque yo creo que el Nueva República es de los partidos que tiene claro, Claudio, que voy a ponerlo muy feo, pero bueno, vos sabes que yo hablo así. Yo creo que el objetivo de Nueva República son las diputaciones y si acaso se le acomoda la presidencia, perfecto, pero ese Ujú. no es su objetivo. Es interesante lo que han hecho porque Fabricio Alvarado le bajó el volumen a las críticas al Ejecutivo y le subió el volumen a las críticas a Liberación. Sí, Entonces, es como que él está tratando de posicionarse como el primero de la oposición y ver cuánto jala ahí de diputaciones, que al final eso también representa deuda política, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo. Mario, hemos hablado de los 6 que están representados en la Asamblea Legislativa, incluyendo al mismo presidente, que todavía no se sabe ni el candidato ni el partido. Hemos hablado del PAC, que no está en la Asamblea Legislativa, pero hay otros partidos políticos. Vamos a hacer 3 o 4 partidos nuevos, si todo sale bien para esos partidos. Entre esos incluyo el que hemos fundado, Esperanza Nacional, pero también es cierto que en la elección pasada hubo 27 partidos y solo 25 terminaron haciendo todo el trámite para inscribirse. O sea, si restamos a los 6 y al PAC que está representado en la Asamblea Legislativa y al del presidente que todavía no sabemos cuál es, serían 8, podemos estar en un panorama de unos 25 o 30 partidos. ¿Cómo ves ese escenario donde hay otros 20, 22 partidos pequeños que ya han jugado y otros que somos 3 o 4 que no hemos jugado? ¿Cómo ves el mapeo? Porque uno podría decir, hay espacio de acuerdo a lo que dicen las encuestas, porque cuando yo veo las encuestas tuyas de Enfoques o veo las de la universidad, sí, el presidente es muy popular y sale con 50, a veces con 60, pero cuando veo intención de voto y se pregunta por el partido del presidente, la intención anda entre un 12, un 15%. Entonces, ¿cómo ves ese panorama para los partidos emergentes nuevos o los partidos pequeños que ya han participado? Yo, yo creo que hay oportunidad, pero creo que sea quien sea el candidato del oficialismo, creo que ahí hay un bloque, habrá que ver cuánto es, pero creo que una vez que esté, ese es un bloque que va a arrancar como el más grande, Así ¿verdad? es. Eso yo creo que Sí. me sorprendería mucho si pasara lo contrario, de Uno, arranque. uno, uno podría pensar verlo sembrado ya en la segunda ronda. Sí, yo creo que ese es un arranque que es Ujú. razonable. De lo otro, Claudio, yo creo que hay temas muy interesantes y, y
Y lo confirma si hay un dato, de nuevo, es que van a decirme, de nuevo, ya van todos mis amigos liberacionistas a decir que no, pero es que esto es lo que da el resultado de la convención. Eh, de, Conforme más pequeños se hacen los partidos tradicionales en el bloque de oposición, más oportunidad hay. Y además, reconozcamos, como muy bien señalaste, que estamos en una época que la marca partidaria, no digamos las estructuras, la marca partidaria juega poco, ¿verdad? La gente quiere ver caras que tengan una propuesta y un discurso creíble. Y vuelvo a insistir en esto, credibilidad, credibilidad, credibilidad. Eh, en el espacio veo que de lo que hay ahora hay espacio para alguien que ocupe, no necesariamente el mismo espacio en el electorado, ¿verdad? Pero digamos, un lugar para alguien que sustituya al PLP y yo veo espacio para otro partido nuevo compitiendo, ¿verdad? A nivel legislativo, ¿verdad? Ujú. Creo que a nivel... Y a nivel de presidente, yo creo que si hay algo que nos ha enseñado es que ahora esa posición de, del antagonista al oficialismo, creo, Claudio, que lo que me confirman los resultados de Liberación Nacional y además actuaciones de los partidos tradicionales que veo esta semana, como las reacciones a las manifestaciones de doña Claudia Dobles, Ujú. eh, hay un hecho también, perdón, a nivel de resultados, porque aquí voy a balancear entre el bipartidismo. Don Juan Carlos Hidalgo en ninguna encuesta sale por encima del margen de error, Ujú. ¿verdad? Y es quien más tiempo lleva haciendo campaña. Es el candidato que más tiempo lleva haciendo campaña, no sale del margen de error, pero creo que el bloque de oposición, a pesar de estar fragmentado, creo que conforme se desarrolle la campaña va a tener ahí una consolidación probablemente en uno o dos y creo que el voto útil de la oposición va a jugar al final. Entonces, sí veo ese espacio, yo sí veo ese espacio. Alianzas, bueno, yo personalmente te lo digo, no veo posibilidades de alianzas, por lo menos en primera ronda. Pero algunos partidos y algunas personas andan intentando esas alianzas. Lo veo difícil, Ujú. eh, no me lo tenés que contestar, obviamente, la pregunta que te voy a hacer para jugar de entrevistador, pero del otro día un dirigente de Liberación me decía, la única posibilidad real de una alianza que yo veo es que sea una alianza sin la unidad y sin Liberación, porque son marcas que más bien restan. Sí, sí, Entonces, le pegan ¿verdad? pulgas a uno. Exactamente, entonces porque tiene uno de que arrastrar con lo que... Vea, y yo creo que también habría que medir, Claudio, que esto no lo he medido, si más bien el efecto de una alianza, un bloque de oposición, más bien lo que hace es consolidarle más el bloque al presidente, porque Opino, son, sin ese estudio te doy la razón. son todos Creo contra eso. mí, ¿ve? Se están Ajá, juntando ajá, todos contra mí y más bien correcto. el oficialismo lo que hace es estos datos que voy a dar no son de apoyo electoral. Lo subrayo porque esto no digo que esa sea intención de voto ni nada, pero a bloques de apoyo, hoy el presidente anda en un bloque de apoyo entre 54 y 57%. En Ujú. noviembre, cuando salió la encuesta del CIEP, que era un pico, yo dije, normalizados esos números, pasó el presidente Bukele, veníamos saliendo de las inundaciones, es normal el pico en eso. Pero normalizados, si uno ve, anda en un bloque de apoyo entre 54 y 57, podrá irse un poquito para arriba o no para abajo. No, y para arriba o para abajo es una muy buena percepción. El bloque de oposición hoy está entre un 24 y 28 de oposición al presidente, ¿verdad? Y hay un bloque suave, Claudio, que está entre un 17 y un 21, ¿verdad? Yo creo que estratégicamente el tema de la oposición es cómo incentiva
el 24-28 va a votar por la oposición, eso es un bloque, es como incentiva a ese 17 y 21 a votar y que no se queden en la casa, porque tampoco creo que vayan a votar por el presidente o por su candidato, ¿verdad? Lo que podría jugar en contra es que sumen al abstencionismo. Sí, sí, que fue muy alto en la última elección, Sí, un poquito más de un 40%, sí. y que podría ser similar, y por qué no pensar hasta más en la próxima. Mario, pues no sé si se te queda algo más, sino agradecerte la gentileza de atendernos. No, Claudio, agradecerte a vos también. No quiero, y de nuevo, esto no es pasar brocha, pero eh, que no tengo necesidad de pasarle brocha a Claudio, lo conozco Abrí el paraguas otra vez. hace rato, pero yo sí creo que hay que reconocer cuando alguien se mete en estos temas. Claudio dijo ahora que ya hemos pasado por lo que son campañas. La verdad es que es mucho tiempo, es mucho esfuerzo. En el contexto actual de la política mundial no es fácil, requiere un sacrificio familiar, a veces hasta de salud, porque hoy veía una foto mía de esos tiempos de campaña y la verdad es que los kilos que me puse encima, y recuerdo una vez de gira en Guanacaste que me volví y dije, a la pucha, son las 10:30 de la mañana y voy por el cuarto desayuno, ¿verdad? Entonces, todo este esfuerzo, y de Claudio, ¿podrá alguien estar de acuerdo con vos o no en tus propuestas, en tu forma de ver las cosas? Eso se vale, ¿verdad? Eso es lo que es un proceso democrático, pero ya solo el hecho de meterse en esto merece un reconocimiento especial y desearte Muchas gracias. primero el mayor de los éxitos terminando de la inscripción de ese partido, porque además ya solo eso es un trabajo enorme 2 años. y bueno, por el otro lado también dicen que don Chico Orlich, mi abuelo, fundador del Partido de Liberación Nacional, era orlichista, ¿verdad? Y dicen que don Chico lo que decía es que a él lo que más le gustaba era la campaña. No, esto yo le digo siempre a mi esposa para ir cerrando. Digo, es que a mí me gusta. Y me dice siempre, qué gusto los tuyos. Parte de esto, ¿ah? Así es. Muchas gracias, Mario. Con mucho gusto. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. El próximo domingo no tenemos programa. Nos vemos en 15 días pasado la Semana Santa. Que la pasen muy bien la Pascua. Y un abrazo y el agradecimiento de siempre por acompañarnos y disfrutar de política con P mayúscula. Abrazo. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender las diferencias de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula. Lectura y manual del buen político. Para quienes gusten de la política, del politólogo Claudio Alpizar, 2 libros imperdibles para entender la política y la gestión pública. Adquiéralos en Amazon. Impreso o digital. Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Sintonícenos en nuestro canal de YouTube, al que puede suscribirse gratuitamente. Un buen ciudadano siempre está informado porque comprende que la política sí importa. Café y Palabras.